Regresé, ya estoy de vuelta en el pantano. Me recuerdo ese personaje de la película Shrek, que igual de feo que yo y feliz en su pantano, así estoy yo aquí. Yo quería volver sobre el tema de México y el petróleo y Cuba y estas cosas que están pasando. Y es que de pronto veo a la presidenta de México que habla como tipo Cantinflas. Y es que desde que Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, se hizo de manera ilegal, pues no era residente de la Ciudad de México, se hizo de manera ilegal de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, implantó un sistema de conferencias matutinas que se conocieron como mañaneras. Esto le permitía controlar la narrativa noticiosa del país. Estaciones de radio y de televisión transmitían en vivo las barrabasadas que el individuo disparaba cada mañana. No importaba que fueran medias verdades o tergiversaciones o evidentes mentiras. Toda la prensa reportaba sus dichos. Y no era este un método nuevo. La mayoría de los dictadores y de los líderes autoritarios o populistas lo han empleado. Fidel Castro, el orador orate, al principio de su dictadura, hizo lo mismo. No salía de la televisión hablando todo el día. Luego ya no tanto. Después de confiscar todos los medios de prensa, ya no necesitaba decir lo que le interesaba de manera directa. Para eso lo hacían sus papagayos. AMLO, finalmente después de muchos intentos, llegó en 2018 de manera democrática a la presidencia de México. Había perdido las dos elecciones anteriores, pero en 2018 la mala, o creo yo nula, gestión de Enrique Peña Nieto, el presidente que lo precedió, más la complicidad de este y de buena parte de la prensa y la sociedad, así como, según parece, el apoyo monetario y logístico, tanto de algún cartel del narco como de las dictaduras cubana, venezolana y parte de la izquierda española, lo sentaron en la silla presidencial. Después de 6 años de endeudar al país, asfixiar su economía y dejar hacer lo que quisieran a los carteles, además de desarmar el aparato democrático, entregó de manera formal, aunque evidentemente parece que no fue de manera real, el poder a su pupila Claudia Sheinbaum. La señora, a diferencia de AMLO, ya que AMLO es un camaleón ideológico, sí viene de un mundo doctrinario del comunismo ortodoxo. Como ella, llegaron a ocupar posiciones relevantes en el gobierno federal personajes del mismo huerto, con nombres como Lenia, Martí o Marx. Un día hablaremos más de eso. Sheinbaum terminó la obra de AMLO, desapareciendo al Poder Judicial independiente. Ese era el último bastión que resistía al autoritarismo impuesto al cascarón que queda de la antigua democracia mexicana. También heredó y adoptó el método de las conferencias mañaneras para manipular y guiar a la opinión pública a favor de los intereses de su gobierno. Y si su mentor era un tipo sin el más mínimo ápice de vergüenza para mentir descaradamente, la señora tiene la agilidad mental de un perezoso tico, de un perezoso de esos que hay en Costa Rica, o el carisma de una endoscopía. El periodista Raimundo Rivapalacio publicó ayer que una publicación que hizo donde le preguntó este programa, al ChatGPT, cómo describir lo que dice Sheinbaum en la mañanera. Y este programa de inteligencia artificial le contestó lo siguiente, voy a leerlo aquí. Dice Claudia, dice ChatGPT como si fuera Claudia. Vamos a hablar de dos cosas que no son dos cosas distintas, sino la misma cosa, que todo va bien, aunque claramente todo no va bien. O dice también, porque miren, en la cuarta transformación, así le dicen a su movimiento, las contradicciones no son contradicciones, son procesos dialécticos de profundización histórica. Es decir, si ayer dijimos A y hoy decimos no A, en realidad seguimos diciendo A, pero con mayor conciencia. Y eso, compañeras y compañeros, se llama coherencia transformadora. En cualquier, en cualquier tema, nacional o internacional, la señora se enreda en respuestas contradictorias. Si le preguntan si el envío de una serie de narcotraficantes presos a Estados Unidos fue por presiones de Trump, dice que no, que México es un país soberano. Y así en muchos temas, donde cede ante la administración norteamericana mientras clama que no aceptamos presiones o que colaboran en un marco de respeto mutuo. Como Cantinflas, quien creo yo que en el mundo actual hubiera nadado como pez en el agua política de estos días. Todo esto lo hace, repito, mientras desarma lo que queda de democracia en México y mientras se une o apoya a cualquier causa que pueda afectar políticamente a su poderoso vecino. No solo le regaló los libros de texto para que los niños cautivos de la Junta Militar de Barrigones, que desgobiernan lo que queda de Cuba, los mandaron desde México. También recibe a miles de supuestos médicos cubanos, mientras hay médicos mexicanos desempleados.
también utiliza a los consulados de su país en Estados Unidos para repartir textos antinorteamericanos. De esto van a escuchar más en los próximos días, no de mí, sino de los que sí saben más. Y en el tema de los combustibles, el cantinfleo, si existe esa palabra, llega a extremos memorables, como ningún presidente mexicano lo ha hecho. Si le preguntan sobre qué contratos se hace el envío de petróleo a los panzones de La Habana, dice que no sabe, pues quien los embarca es una empresa privada llamada Gasolinas del Bienestar. Y como es privada, ella no tiene información. Cuando le dicen que Gasolinas del Bienestar sí pertenece a Pemex, que es una empresa estatal, Petróleos Mexicanos, dice que sí, pero que no, que sí pertenece a Pemex, pero que no tiene información. Hace unos días se divulgó la noticia de que Pemex había dejado de enviar combustible a la dictadura. Yo lo dudé, pero lo que no dudo es que sí lo sigan enviándolo ahora de manera más opaca. Hoy sabemos que los barrigones de La Habana revendían más del 60% del petróleo que les mandaba la narcodictadura de Maduro y los soles. Lo revendían mientras los cubanos viven bajo los apagones generalizados y cocinan con leña. Ya no llega petróleo venezolano a la isla fallida, pero sigue llegando el mexicano. Bueno, no es que llegue, se les manda desde México, pero no llega a la isla. Y les pongo el ejemplo del tanquero Swift Galaxy, de 700,000 barriles de capacidad. Zarpó de la refinería de Pajaritos en Veracruz. Zarpó el pasado diciembre, oficialmente con rumbo a Jamaica, donde la dictadura cubana refina a veces parte de su petróleo. Pero no, se fue a Colombia y ahora anda rumbo a Dinamarca. Por esa zona anda aquel otro tanquero del que hablamos el otro día, al servicio de Gaesa, el Mia Grace, del que hablamos el otro día, como les dije. El que andaba por Amberes, luego que se fue a Togo en África y en vez de regresar a Cuba se dirigió a Santo Domingo, donde hay otra refinería. Todo turbio, oscuro, complicidad ideológica y geopolítica. El 27 de enero pasado, cuando se difundió que México no enviaría más petróleo a la dictadura cubana, la señora Sheinbaum dijo que y cito, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Al día siguiente reculó y dijo, yo nunca hablé que sí se había suspendido. Y volvió con la cantaleta de la solidaridad. Solidaridad que no es otra que el apoyo total y la complicidad con la junta militar que tiene a Cuba en ruinas y a sus habitantes en medio de una catástrofe humanitaria. Solidaridad en forma de hidrocarburos, que no se usa para mejorar la vida de esos desdichados, sino para engordar las arcas y las panzas de esos ineptos malnacidos. En poco más de un año, esta señora les ha enviado más de $1,000 millones robados a los mexicanos. Robados para sostener un régimen que colapsa, un régimen empobrecedor y maligno. En sus tiempos de líder estudiantil, la joven Claudia se desgañitaba en los mítines, gritando en contra de la exportación de petróleo. Exportación que por entonces era pagada en dólares al Pemex de los mexicanos. En el 2026, en esa misma mañanera que les cuento, dice que al pueblo de México no le importa mucho el petróleo, que hay bastante. Les digo, como Cantinflas, pero en vez de con gracia, derrocha hipocresía. Mientras, le sigue robando a los mexicanos para sostener a los parásitos de La Habana. Cosa de locos. O de comunistas. Es lo mismo. Me voy, pero puede que regrese. Los veo el lunes, si no pasa algo antes. Si no los vengo y los molesto más.